Es que tengo frío. Bien, continuamos en la mañana desayunando FM 107.1 Nexo, una conexión diferente. Sí, ahora es 8:12 minutos. Tenemos visita en los estudios. Nos visita Gabriel Chupitaz del PRO. Cambiemos, concejal de Rosario, acompañado del concejal también del PRO y que integra la fórmula Cambiemos, Hugo Menossi. Muy buenos días, gracias, ¿cómo están? Bienvenidos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Gracias, no, por Marcelo, favor, al día. contrario, a ustedes estar acá para charlar un poquito de la campaña, de política, la bomba que cayó el fin de semana cuando parecía que todo estaba tranquilo, se movió el avispero político. Pero vamos a hablar de vos, discúlpame que estoy aquí, los rafaelinos nos conocemos todos y nos tuteamos en las notas. ¿Cómo está? Tratando de salir de la concejalía de Rosario para llevar propuestas a la Cámara de Diputados. Así es. Bueno, primero agradecerte esta invitación, agradecer a Hugo Menossi que nos recibe también aquí en Rafaela, a todos los rafaelinos, obviamente. Me presento porque me conocen poco aquí en Rafaela. Si bien he venido varias veces, hemos estado, no solo ahora en política, sino también en mi época de juventud. Estuve haciendo deporte, luego vine por cuestiones comerciales y hoy ya inmerso en la política como concejal de Rosario y encabezando la lista de diputados de Cambiemos, vuelvo a esta hermosa ciudad que tan bien me recibe, así que la verdad que gracias a todos los rafaelinos. Esta idea de cambiar la provincia, obviamente de la mano de José Corral y Anita Martínez, y encabezando esta lista de diputados que es muy amplia, muy variada, una lista de consenso que hemos logrado entre varios partidos que integran Cambiemos, como por ejemplo el PRO, el radicalismo, y muy entusiasmado de todo lo que podemos llevar adelante en la legislatura provincial. Gabriel, ¿cuáles son las primeras propuestas que tendrías para llevar a la legislatura, teniendo en cuenta que el municipio de Rosario, o por lo menos los concejales, se debaten varias cosas que todavía no tienen resuelta? Ahora salió últimamente esto de que las mujeres puedan ser partícipes y también manejar colectivos, cuando salió alguien con una voz altisonante que los colectivos no son para mujeres, y aquí tenemos mujeres que manejan minibuses, ¿no? Y no me parece malo. La ley de RT, que he visto que has cuestionado en algunos medios, donde la provincia no se adhiere, y creo, si no me equivoco, he leído por ahí que estás en la Comisión de Seguridad del Consejo. Así es, presido la Comisión de Seguridad del Consejo de Rosario, pero básicamente a la legislatura provincial, a la Cámara de Diputados, queremos llevar propuestas que tengan que ver con el mayor problema que tiene la provincia de Santa Fe, que es la seguridad y la justicia, y eso es un tema transversal a toda la provincia. Las mayores ciudades de la provincia sufrimos este problema. Obviamente Rafaela no está ajena a este flagelo, y en ese sentido queremos llevar una propuesta de reforma policial, una reforma policial profunda que implica sancionar a los policías que están mezclados con el delito y con el narcotráfico, y empoderar y profesionalizar a la policía que trabaja bien, que hay mucha. De la mano de esa reforma policial, obviamente, tenemos que llevar adelante una reforma procesal penal para terminar con esa famosa puerta giratoria que muchos vecinos, muchos santafesinos nos manifiestan, que están cansados de cruzarse con el ladrón o el delincuente que les robó la semana pasada, y para terminar con eso y terminar con estas posibilidades que brinda la prisión preventiva, hay que reformar los procesos penales. Eso es lo que tiene que ver con seguridad y justicia a grandes rasgos, pero también, como bien mencionabas, una agenda de género para también empoderar a la mujer, y esto que sucedió en la ciudad de Rosario se repite en muchas ciudades, la participación femenina, no solo en el trabajo, en los servicios públicos, en el colectivo puntualmente, sino en muchos lugares, y obviamente lo que mencionabas de la asegurada de riesgo de trabajo, de la ART, la adhesión a la ley nacional, que nos parece importantísimo para terminar también con esa industria del juicio, que lo único que hace es perjudicar a los empleados. Nosotros tenemos que tener leyes que beneficien no solo a los empleados, sino también a las industrias, a las empresas, que son las que generan empleo genuino para estos empleados. Es decir, que coincides a nivel nacional que se revise y se haga una nueva ley con convenios de trabajos diferentes. Lo primero que hay que hacer es adherir a la ley nacional. Muchas provincias en el territorio nacional adhirieron y bajaron los índices de litigios. La verdad que las estadísticas hablan por sí solas. Nosotros tenemos que ir en camino a ese modelo de ART, a ese modelo de ley, y es importante que la
que la legislatura provincial adhiera. Hoy, lamentablemente, no lo hace, y nosotros tenemos la intención de impulsar este proyecto. Por allá, por febrero, cuando todavía no se cerraban las listas, había allí con Roy López Molina alguna cuestión que decía, bueno, si la Nación no baja a ayudar a Santa Fe en lo que son las elecciones, es muy difícil que uno quiera ser candidato. Digo, hoy eso cambió. ¿Están queriendo que venga Nación teniendo en cuenta los últimos resultados que se dan? 9 provincias que no pudo retener Cambiemos, o es mejor que se queden allí en Buenos Aires y cada uno desde su espacio poder decir lo que quiere para su provincia sin que intervenga hoy el gobierno nacional? Yo creo que es importante respetar las opiniones locales, en este caso las opiniones de los rafaelinos, no solo de Cambiemos, sino de todas las fuerzas políticas, de las fuerzas vivas de la ciudad, instituciones, organizaciones, clubes. La verdad que volver a incentivar las fuerzas vivas de la ciudad me parece importantísimo. Pero también hay que escuchar y atender esa mirada nacional, entendiendo que hay temas transversales a toda la nación, como por ejemplo la economía, como por ejemplo las cuestiones de seguridad también, que si bien la provincia de Santa Fe es el territorio más complicado de la República Argentina, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se está trabajando y colaborando muchísimo para solucionar este problema. Entonces, no solo la visita de ministros a nuestra provincia, de ministros nacionales, se hace en época de campaña, sino se hace por una cuestión de gestión. Puntualmente el ministro Dietrich, que vino la semana pasada a la provincia de Santa Fe, la ministra Patricia Bullrich, y así con cada cartera del gobierno nacional. A mí me parece importante la interacción entre los dirigentes locales, entre los dirigentes provinciales, sea del partido que sea, y obviamente los dirigentes nacionales. Bien, hablábamos, ¿por qué decías, y hablábamos al principio y te decía de la RT, que la provincia no adhirió? ¿Por qué crees conveniente que se adhiera a esa ley nacional? Primero, hay que tener presente que estamos ante una costumbre negativa en nuestra sociedad, de que se formaron mafias en relación al trabajo. Y en lugar de ser el primer protagonista el trabajador, el empleado, inclusive la industria o la empresa que le genera ese trabajo genuino, pasaron a ser protagonistas muchos actores que sacan beneficio de un reclamo muchas veces inexistente, muchas veces verdadero, pero muchas veces inexistente. Entonces, lo primero que hay que poner en blanco sobre negro es la situación que estamos viviendo. ¿Por qué los costos son tan altos de riesgo de trabajo? Tiene que ver, obviamente, con estos reclamos que se hacen judicialmente. Reclamos en muchos casos ilegítimos, en muchos casos ilegales. El segundo tema me llevo por la estadística. Si el resto de las provincias adhirió y mejoraron las condiciones, mejoraron los montos, mejoraron los mecanismos, mejoraron las formas, me parece que tenemos que ver y copiar. Porque, o por lo menos mirar, cuanto menos mirar lo que fue sucediendo en las otras provincias y obviamente copiar lo que sucedió. Y finalmente, creo que tenemos que apuntar a una provincia que trabaje en favor de la producción, en favor del empleo. Y para trabajar en favor de la producción no tenemos que poner trabas. Necesitamos un Estado eficiente, necesitamos un Estado que ponga condiciones claras, que brinde condiciones claras para que las empresas puedan invertir y de esa manera generar empleo. Porque si lo único que hacemos desde el Estado es poner palos en la rueda, o sea, verdaderamente el rafaelino, el santafesino, no le interesa invertir. Entonces, nosotros tenemos que generar condiciones para que los rafaelinos puedan invertir y de esa manera generar mayor cantidad de empleo. Bien, ¿cómo se hace invertir o que la producción pueda manejarse distinto, pueda seguir manteniendo los puestos de trabajo? Sabemos que el cordón industrial de Rosario es importante, como nuestra industria aquí en la ciudad, y también a esto hay que tener un aporte especial que es agrícola-ganadera, esta región que tiene un plus donde aporta mucho al Producto Bruto Interno de la provincia. A ver, porque no se puede abstraer de la economía local, de la economía nacional. Sí. Y hoy la economía nacional no está en los mejores momentos como para decir a los industriales, invertí, mantenerme los puestos de trabajo, no me cierres las pymes, los gastos fijos son muy grandes y
el trabajador, que tendría que ser una inversión, termina siendo un costo para el empresario. En primer término, hay que aclarar que la Argentina, en general, en la Argentina sufrimos problemas estructurales que no tienen que ver con los últimos 2 o 3 años. Problemas estructurales me refiero a la marginalidad, a la pobreza, a la inflación, al desprecio por la educación, al desprecio por la seguridad, al desprecio por el orden y la disciplina. Problemas estructurales que tienen 70, 75 años. A partir de allí, este gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, decidió generar cambios a mediano y largo plazo. Obviamente que vivimos un 2018 muy duro en todos los territorios de la República, puntualmente la provincia lo sufrió, la provincia de Santa Fe lo sufrió mucho, la producción lo sufrió, pero creo que este es el camino, un camino sin atajos, sin mentiras, diciendo la verdad, haciendo esfuerzo, todos los argentinos estamos haciendo esfuerzo, y obviamente en este plan de mejorar y de cambiar la Argentina, tiene que ver con las inversiones a mediano y largo plazo. Puntualmente me refiero a inversiones en infraestructura, que son las inversiones que dinamizan esa economía que mencionábamos, y que son las que cambian la vida de la gente para toda la vida. Me refiero a carreteras, me refiero a obras del ferrocarril que se están realizando en toda la provincia, el Belgrano Cargas, por ejemplo. Me refiero a la posibilidad de que la gente tenga su cloaca. Muchos años, muchas personas en la Argentina sin cloaca, y me parece que este gobierno ha encarado este tema de hábitat, este tema de mejorar la vida, y obviamente cuesta, y seríamos necios si decimos que todo está bien. La verdad que no está todo bien. Tuvimos un 2018 durísimo, difícil, pero creo que estamos por el camino correcto. Mientras te hago la introducción y tenés un mate cebado, no sé si tomás mate, sí. Para que puedas tomarlo, ya le vamos a dar uno concejal Menozzi también. No, digo, ¿crees que, porque esto me parece que tienen que leer los estados locales, es decir, cuando hablo Rafaela, por ejemplo, o Rosario, o Santa Fe, los estados locales, los estados provinciales y los estados nacionales, que creo que lo comprendió Macri tarde, donde todos los economistas del país, incluso hasta los mismos que él llevaba, le dijeron que lo que tendría que haber hecho es devaluar todo de un principio y no gradual. ¿Por qué? Porque ya el mundo ya había cambiado, es decir, después cuando llega la globalización se diluye la Guerra Fría, ¿sí? Hoy la globalización empieza a diluirse en cierta forma con este nuevo orden internacional, donde tenemos la guerra comercial entre China y Estados Unidos, tenemos la irrupción de la Unión Europea sin Inglaterra dentro, por el otro lado la presión de Rusia a los países más pobres, pero que también tienen como Cuba, Venezuela, presidentes más tirados a la izquierda que a la centro-izquierda. Digo, hay una geopolítica distinta que hay que leer y que también la tienen que leer los estados locales, los consejos, la provincia, porque estamos hablando de esta provincia. ¿Crees que leyó eso, no se está leyendo o es tarea para lo que vengan adelante? Yo creo que siempre hay que leer y analizar el contexto internacional. Muy bien lo mencionabas, por un lado, las políticas internacionales que se ven en el norte del continente americano, Trump, esta nueva movida de dirigentes como Bolsonaro en Brasil, lo que sucede en Colombia, lo que sucede en Venezuela, en contraposición, la relación de pelea entre Estados Unidos, de pelea comercial entre Estados Unidos y China. La verdad que no nos beneficia demasiado el contexto internacional. La soja en $215 cerró la semana pasada. Estamos hablando que hace apenas 10 años la soja estaba casi 600. Entonces, la verdad que el contexto internacional nos afecta y mucho. Y también las cosas locales, las cuestiones locales nos afectan, como por ejemplo las inundaciones, la sequía que sufrimos. Perdimos 9.000 millones de dólares en la última producción en la República Argentina. Pero así todo el campo invirtió, los productores invirtieron, salieron a la cancha, salieron a jugar y volvieron a volcar 12.000 millones de dólares para que la Argentina salga adelante. Y este motor que es el campo, siempre lo digo, la agroindustria y todo lo que tiene que ver con el agro, la verdad que no abandona nunca.
está siempre Bueno, a disposición de la Argentina. Entonces, pero para que no haya pérdida habrá que ver obras de infraestructura, caminos de la producción acorde, hacer el saneamiento ambiental que haya que hacer en los distintos sectores, donde hoy se pierde muchísimo dinero y muchísima producción. sí, puntualmente te puedo mencionar una obra magnífica que es el Belgrano Cargas, que son las vías del ferrocarril que vienen del norte, donde todo el cereal llega a los puertos que exportan al mundo. El 80% de la exportación de la Argentina sale de la zona de San Lorenzo, de Puerto General San Martín, de Timbúes, allí al norte de la ciudad de Rosario. Una obra magnífica que hace llegar la vía del ferrocarril hasta las terminales portuarias, de manera de evitar mucho costo en logística, muchos gastos en logística, de manera de sacar vehículos de las carreteras, de las rutas, y de esta manera cuidar la vida de los ciudadanos. Tengamos presente que el mayor índice de muertes en la Argentina tiene que ver con los accidentes viales. Estamos comparando un tren de 100 vagones con 300 camiones en la ruta. Bueno, son cambios a mediano y largo plazo que tienen una decisión muy fuerte, porque en el medio te estás metiendo contra mafia. Bueno, por ejemplo, la mafia de los sindicatos, como por ejemplo el de camioneros que conduce Moyano. Entonces, la verdad que este gobierno ha encarado obras de este estilo, pero obviamente cuesta, y lo estamos haciendo junto a todos los argentinos, sin negar los problemas económicos, como decíamos anteriormente, sin negar el 2018 durísimo que tuvimos, pero siempre con honestidad, trabajando y yendo para adelante. ¿Cómo se puede desde la legislatura provincial, desde la Cámara de Diputados, exigir al gobierno de la provincia, hablando de la producción, que termine los canales que haya que terminar, las obras hídricas para que no sufran la inundación, como sucede en nuestro departamento y como sucede en los departamentos del norte, que hoy amenazados con la lluvia de nuevo, no terminan de desagotar el agua y ya están preocupados nuevamente, no solamente por la pérdida de la producción, sino también que el agua ingresa a los pueblos y eso trae un costo adicional a las arcas de la provincia. Sí, totalmente. Yo creo que de las legislaturas se puede controlar, se puede exigir al gobernador la realización de obras, y por eso siempre menciono las propuestas de José Corral, un plan hídrico para llevar adelante en la provincia de Santa Fe, para poder enfrentar este problema de las inundaciones y también de las sequías. Hay obras que permiten afrontar estos problemas, para de una vez por todas sacarle el pie de la cabeza a los productores que sufren, invierten y vuelven a sufrir y vuelven a invertir. Y me parece que el objetivo o la tarea de los legisladores y de los poderes ejecutivos, en este caso del gobernador, tiene que ver con eso. Incentivar la producción a través de las economías regionales, incentivar la producción a través de cuestiones innovadoras, creativas, que se relacionan con el emprendedurismo. Los santafesinos de por sí ya somos emprendedores, solidarios. Me parece que hay que incentivar estas cuestiones. En Rafaela hay cientos de emprendedores, miles de emprendedores. Bueno, hay que ayudarlos. Hay que ponerles condiciones para que puedan invertir, generar empleo, generar su propio futuro. Y para eso nosotros proponemos una red provincial de emprendedurismo. A esto hay que sumarles cuestiones disruptivas como las relacionadas a las inversiones de triple impacto. Las inversiones de triple impacto tienen que ver no solo con la cuestión económica, sino con las medioambientales y las de beneficio o renta social. A veces nos olvidamos de la ciudadanía y tenemos que trabajar en eso, en cuestiones que beneficien lo medioambiental, como son las energías renovables, las cuestiones sociales y obviamente la renta económica para el productor o para el inversor, para el empresario. Bien, quiero hacer una pregunta a Hugo también. Hugo, que te acompaña en la lista de diputados, es algo que no puede negar que también siempre lo buscó, siempre lo quiso, dijo, tendré 2 mandatos dentro del Consejo y si tengo que seguir en política quiero ir a una legislatura provincial. ¿Te ves sentado en una banca, Hugo, ya? No, esto es un proceso de construcción en donde, digamos, estamos en plena campaña y van a ser los santafesinos los que van a decidir esto. Uno tiene la convicción de que en mi caso tenía estos 8 años de mandato y correspondía que también se le dé la oportunidad a otras personas de que puedan participar de esta instancia del Consejo Municipal. Uno lo acompaña a Chumpi y lo nota con este énfasis, y es así, porque en realidad nosotros, más desde lo local o desde el interior, también yo
recién cuando le preguntabas respecto a las obras de infraestructura, el gran aporte que hace la Nación con 400 millones de pesos para lo que es la mejora del Vila Cululú. Nosotros tuvimos aquí en el año 2016 prácticamente un mes de lluvias que nos afectó y nos generó muchísimas pérdidas. Y que esos 400 millones de pesos comparado a las pérdidas que sufrimos no son absolutamente nada. Pero bueno, no estaba esto presentado en Nación. Una vez que la provincia lo presentó, automáticamente, prácticamente en cuestión de meses, estuvo la decisión política y bueno, y hoy está en marcha. Y es importante que nosotros desde lo local tratemos de acompañar esta mirada o esta visión. Nosotros aquí reconocemos que en estos últimos tiempos se han hecho algunas rutas provinciales. Tenemos el caso de la ruta 10, por ejemplo, lo más cerquita que tenemos, pero bueno, nosotros como rafaelinos y como dirigentes también un poco del centro norte, vamos a seguir reclamando por las rutas. Tenemos una ruta 70 que nos conecta con Córdoba, que es terrible. Una vez que pasás el límite con Córdoba, te das cuenta que entraste a Córdoba por el estado de las rutas. O lo mismo con la ruta que conecta la zona de Aldao, Eusebia con Morteros. Entonces, nosotros queremos darle también esta mirada desde el interior, tratando de reclamarle al gobierno que sea, al gobierno de José Corral, y si no nos toca gobernar a nosotros, a otro gobierno, por las cosas que se tienen que hacer, por deudas que son históricas. Yo creo que la última vez que se repavimentó, por ejemplo, la Ruta 70 fue en la década del 90, y hoy vemos en el estado en el que se encuentra. ¿Por qué? Porque la producción necesita de estas rutas, las utiliza, entonces, y aporta muchísimo para que estas rutas se tuviesen que mantener en buen estado. Así que nosotros tenemos que aportar esa mirada, ¿no? Esa mirada del interior del interior, un interior que aporta, un interior que, como bien decía Chumpi, invierte, y bueno, y para eso vamos a estar, bueno, si la gente nos apoya, ingresando a la Cámara de Diputados. Bien, Gabriel, habría mucho que dialogar, hacer preguntas, profundizar otras, pero seguramente a lo mejor en otra oportunidad podremos encontrarnos y charlar un ratito más. Ahí tenés tu gente y por qué decirle, o está la gente, decirle por qué apoyar la lista de diputados de Cambiemos. Bueno, primero agradecerles la invitación y agradecer a los rafaelinos por esta recepción. La verdad que me siento muy bien. Y decirles que tenemos que cambiar la provincia de Santa Fe. Es momento de apoyar a José Corral para hacer algo diferente, algo nuevo a lo que estamos viendo hoy en día, 12 años del gobierno socialista, otros 24 años previos del gobierno peronista, y me parece que es una buena oportunidad para que Cambiemos pueda llevar adelante políticas de Estado que cambien y le mejoren la vida a los santafesinos y puntualmente a los rafaelinos. La lista de diputados, como bien decía Hugo, tiene que ver con controlar al próximo gobernador, sea José Corral o sea quien sea el próximo gobernador. Nosotros vamos a controlar, vamos a proponer distintas alternativas y propuestas y proyectos que le mejoren la vida a los ciudadanos, que le mejoren la vida a los rafaelinos, que tengan que ver con la seguridad, un tema tan importante, que tengan que ver con la justicia y que tengan que ver obviamente con el día a día de los rafaelinos y no limitarnos a las cuestiones del Consejo Municipal, que si bien son importantes las cuestiones locales, nosotros consideramos que las cuestiones de la Cámara de Diputados son muy importantes. Por eso les pedimos que nos acompañen, que tengamos confianza de que se puede estar mejor, de que Rafaela puede estar mejor, y que Rafaela puede ser esa Rafaela que fue en algún momento, una Rafaela solidaria, emprendedora, donde había seguridad, donde los chicos podían salir a la vereda a jugar. Y hoy esto en toda la provincia de Santa Fe no sucede. Así que por eso nosotros le decimos que nos acompañen con el voto a la lista de Cambiemos de diputados. Gabriel Chumbitaz, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias.